7:36, mucha atención. La Corte Constitucional acaba de suspender provisionalmente los dos decretos de la emergencia económica con los que el gobierno busca recaudar 11 billones de pesos. Rocío Franco, ¿qué determinó puntualmente la Corte? La Corte Constitucional, sus 8 magistrados en sala, determinó suspender de manera provisional los efectos de la emergencia económica y social invocados por el presidente Gustavo Petro por la crisis fiscal. Aquí lo que evidenció la Corte es que pueden ser irreversibles los efectos mientras se toma un fallo definitivo y de fondo. Hay que aclarar que este no es un fallo de primera instancia, sino simplemente una medida provisional y casi que cautelar, que por primera vez acoge la Corte Constitucional mediante la figura de la suspensión provisional. 6 magistrados a favor de suspender y 2 en contra. Estamos hablando de Vladimir Fernández y Héctor Carvajal. Pero expertos constitucionalistas hablaron de lo trascendental de esta determinación. Es la primera vez que la Corte utiliza la figura, en este caso, para la emergencia económica y social. En ese momento se dijo que tenía que haber una violación manifiesta a la Constitución y que los efectos debían ser muy negativos y que fueran difíciles de reparar. Se debió considerar que se daban los requisitos que jurisprudencialmente había establecido, en el sentido de señalar que esa declaratoria de emergencia no cumplía con los requisitos y que tenía errores graves que justificarían la aplicación de la medida. Pues en el gobierno nacional no cayó muy bien esta determinación y así se refirió el ministro del Interior. Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen. El presidente de la República, a través de su cuenta de X, se refirió frente a la determinación de la Corte Constitucional. Ha señalado, ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de la emergencia por salvar el impuesto a los megarricos. Se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de crisis que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad y nosotros buscaremos siempre impedirlo. La Corte entonces ahora se concentrará en los hechos sobre si son sobrevenientes o no y se tomará un fallo de fondo. Pues Rocío, los gremios y los analistas económicos acaban de reaccionar a la decisión de la Corte Constitucional. ¿Qué dicen, Laura Rojas? Malú, los primeros en reaccionar sin duda fueron los gremios económicos, quienes manifiestan que la Corte Constitucional acierta con esta decisión porque el gobierno nacional no tiene ninguna justificación en decretar esa emergencia económica. Lo que hemos señalado desde el sector privado es que no hay hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia económica. Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional. Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Los analistas económicos en otras oportunidades han manifestado que el gobierno nacional tenía todos los instrumentos para no llegar a este punto de decretar una emergencia económica, por ejemplo, recortar el gasto. Yo tengo la sensación de que va a seguir el mismo camino de la suspensión provisional. ¿Por qué? Porque ninguno de los motivos invocados por el gobierno para decretar la emergencia económica cumple con el requisito de ser una causa emergente. Si la Corte decide declarar inexequible ese decreto de emergencia económica, es prácticamente imposible hacerle la devolución de los impuestos indirectos que pagan los contribuyentes. Ese decreto de emergencia económica busca recaudar 11 billones de pesos.